¿Qué tal a toda la gente que escucha al lado B? Estamos con Luis Humberto Crosswhite. ¿Cómo estás, Luis Humberto? Aquí a toda madre. ¿Qué? Sí, ¿Qué tal Monterrey? me ha tratado muy bien esta hora. Sí, Simón. sin problemas. Sin problemas. Oye, este libro de cuentos, el último show del elegante Johan. Así es. Tu trabajo más reciente, eh, cuentos, mucho humor, historias un poco surrealistas, eh, torneos de karate poético, ¿no? Una Sí. cosa como el Karate Kid, digamos. Ándale. Este, Luis Humberto Crosswhite falsos también, por ahí hay Sí. un poco de todo. Sí. ¿De dónde se remiten estas historias? Eh, ¿Las tenías ya por ahí hechas, estos cuentos, o todos nacieron para este libro? Pues yo creo que condensan lo que he estado haciendo a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? O sea, ah, siempre me ha dado mucho por hacer este mashup literario, ¿no? En donde tomo distintos aspectos de la supuesta alta cultura y la cultura popular y lo mezclo. Sí, siempre me gusta, me encanta mezclar música con historia, por ejemplo, y hacer estos juegos locos. Y ahora digamos que los hago más conscientemente. Pero aparecen desde mi primer libro, en 1988, imagínate, saqué mi primer libro y desde entonces ya aparecen estos rollos musicales, ¿no? Claro, claro. Y el humor está muy, muy presente en tus cuentos. Es inevitable estar soltando unas carcajadas cuando se están leyendo tus historias. ¿Cuál es tu relación con el humor, ¿no? Con Sí, pero reír. no son precisamente chistes, No, ¿no? no, Si no, no no. cuento chistes, simplemente cuento anécdotas y Pero es muy irónico, ¿no? les veo el lado amable y humorístico a las anécdotas, a mi vida propia, ¿no? O sea, siempre busco el lado amable de todas las situaciones. Bueno, dice mi señora que yo estoy bromeando un 80% del tiempo, entonces, pues eso se refleja en lo que escribo. Ajá. No soy de esos escritores que engolan la voz, ¿no? Y que se ponen todos seriesotes cuando están escribiendo, ¿no? Que luego los conoces en persona y son muy divertidos, pero luego lo que escriben es como muy serio, ¿no? No, yo siempre, digamos, lo que escribo es lo que soy, ¿no? Ujú, ujú. Pero también hay por ahí eh, unos tintes surrealistas en tus historias, quizá un poco de absurdidad. eh, Englobar todos estos elementos, pues obviamente son los que le dan estilo a cada escritor, ¿no? ¿Tú cómo fuiste incorporándolos y por qué te decidiste, digamos, por estos ingredientes para integrarlos a tus cuentos? Pues a mí la vida en general me parece absurda, ¿no? Entonces, siempre lo he hecho, lo he hecho. Tengo una novela que es como un antecedente de este libro. La novela se llama Idos de la Mente, la increíble y a veces triste historia de Ramón y Cornelio, que es una biografía apócrifa de un dueto norteño. Y justamente, ¿no? Lo que tengo y lo que sucede en las situaciones que suceden, muchas cosas son absurdas, ¿no? Y pues es como situaciones que nos pueden suceder a cualquiera en la calle, pero de repente con un giro, ¿no? Y a mí me parece eso que es bien importante, es como le da colorido a lo que yo hago. Ahora, ¿cómo decides integrar al momento de elegir las historias que van a aparecer en tu libro de cuentos? Porque hay una diversidad muy, muy importante, pues, en las historias. Hay algunas que no tienen absolutamente nada que ver con otras. Pero ¿cómo se hace esta elección de los cuentos, de las historias que van a formar parte de tu libro? Ajá, pues básicamente es lo que he escrito yo recientemente y excluidas algunas piezas que yo no consideré que todavía estaban terminadas. Yo le meto mucho rigor a esto, o sea, soy muy, muy artesanal, muy perfeccionista en lo que hago, ¿no? A pesar de que no lo parezca, ¿no? Sí le dedico mucho tiempo y mucha dedicación y pensamiento a cómo voy a presentarle la historia al lector, pues, ¿no? Entonces, cada vez el paso del tiempo todavía soy mucho más rígido conmigo mismo, sí, y esa es para mí es muy importante, ¿no? La impresión que le voy a causar al lector, que bueno, pues no puedo saberla realmente, pero me lo pongo como el estándar, ¿no? De todo lo que escribo, pues, ¿no? Entonces, pero aquí el truco
es mostrarlo como si fuera de una ligereza absoluta, ¿no? Como que si el texto hubiera surgido de una sola sentada, Claro, ¿no? sí, sí. Cuando le dedico mucho, digo, hasta semanas para poder sentir yo que un cuento esté terminado. Sí. Pero bueno, por ejemplo, el cuento que cierra, bueno, uno de los que cuentos cierran el libro, el que le da el nombre al libro, es un cuento, pues, que al final da un giro sorprendente. Y puede ser melancólico, nostálgico, es decir, un sentimiento muy distinto al que producen los otros cuentos. Fíjate que en eso sí a mí me ha dicho la gente que le da, que es un cuento que triste, ¿no? Y que curiosamente yo lo escribí con el mismo El final, ánimo, sobre con el todo. mismo ánimo con el que escribí los demás cuentos, pero sí siento que sí, como que entiendo esa parte, ¿no? De lo que está sucediendo, Sí. como que tal vez no es lo que la gente esperaba, ¿no? No. Y sí, bueno, es un final que trabajé también durante muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que me quedaran lo que y luego es muy curioso porque lo que estás diciendo, porque el giro no sucede justo al final, sino que sucede todavía, digamos, hacia una 3/4 partes del texto, ¿no? Sí. Entonces no es un giro, una vuelta de tuerca final, ¿no? Porque al final dije, me lo planteé de esa manera, voy a revelar este asunto, pero no a llevarlo hasta la terminación del cuento, porque finalmente el cuento está totalmente aliado al personaje Sí. dentro de todo lo que él está viviendo, Ajá. ¿no? Sí. Entonces no lo quería revelar como algo importante en su vida. Si tú te fijas en ese cuento, el personaje pues no le importa el giro, No, no, ¿no? no, él no. El lector se entera de lo que sucede, pero él se sigue la vida de largo, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Sí, sí, sí. Creo que también hay como, bueno, te vas creando una idea, ¿no? Del elegante Joan. Y sí, tienes razón, no es al final, pero sí hay este giro importante que sorprende, ¿no? Y que afecta a la historia, no como la estábamos imaginando. Entonces creo que por ahí viene esa parte, Y ¿no? algo que he hecho yo con ese cuento en particular es que hago una especie de deconstrucción, lo he hecho con grupos, lo hice recientemente con la Universidad, con la Autónoma de Coahuila, en donde que estoy con un grupo de gente y leo el texto y me voy deteniendo y voy explicando cómo fue que llegué a hacer lo que hice, ¿no? ¿Por qué lo hago? Y por qué voy revelando cierta información, ¿no? Y justamente llego a esa parte y sí hay la A con muchos W, ¿no? Todos los estudiantes están así como, ay, no, así como, sí, o la experiencia de leerlo en público y que se me queden mirando así como diciendo, ¿por qué hiciste eso? ¿No? O sea, ese personaje tan bonito, ¿por qué le Sí. hiciste eso? Ajá. Pero era porque era una necesidad del cuento. Sí, y por qué jugar también con tu figura, pues, ¿no? En uno de los cuentos juegas con tu figura, con tu persona, pues, ¿no? Con un falso Luis Humberto Croswell. Sí, yo digo que es un falso Luis Humberto Crosby. Luego hay gente que me diga, no, es que sí es Luis Humberto Crosby. No es. Pero bueno, queda abierto realmente. Lo que pasa que hay una serie de un par de estudiantes que ven a una persona y dicen, este es Luis Humberto Crosby, a pesar de que se lo encuentran en un supermercado guardando cosas en las Empaquetando bolsas, cosas, empaquetando cosas, de ¿no? cerillo, Sí, como se sí, dice. de cerillo, ciertamente. Y queda abierto en el sentido de que pues no se aclara realmente si es más bien lo que piensan los estudiantes, es lo que sucede en el texto, ¿no? Pero muy digo mucha gente que lo ha leído me dice, no, por supuesto que sí, estoy convencido de que Luis Humberto Crosby. Sí. El cuento con el que abre el libro es un cuento, pues hasta fantástico, ¿no? El karate, la poesía, estos torneos, estos duelos, ¿no? Que podemos ver en las películas de acción, pero llevadas a la poesía. En el libro de los detectives salvajes de Roberto Bolaño decía que hay momentos para recitar poesía y hay momentos para boxear. Y creo que tu cuento habla un poco de eso, ¿no? Pues bueno, habla por un lado soy un lector de poesía, lo he sido toda mi vida, por un lado, y por otro lado soy muy fanático de las películas de karates, de kung fu, pues, ¿no? Claro. Entonces, dice que tienes con estas dos, ¿qué hacen uno con estas dos pasiones? Pues lo que yo hago es mezclarlas, ¿no? Sí. Y justamente, ¿no? Entonces yo visualicé una situación en la que dos poetas se encuentran como si fueran parte de una película de artes marciales, pero en lugar de tirarse
golpes, se tiran poemazos, Sí, ¿no? pues, Entonces, que hacen noquear a los rivales, que aparte ¿no? los golpean, Ajá. golpean a los rivales, ¿no? Entonces yo, pues para mí es como una metáfora del poder de la palabra, del poder de la poesía, ¿no? Hay un momento también en el cuento en que uno de los maestros dice un poema y tumba al rival, ¿no? Se cae simplemente, Lo ¿no? noquea totalmente. Sí. El cuento como género, digo, eh, hay quien dice, y lo he escuchado a lo largo de mi vida como lector, en lo cual yo no concuerdo, pero dicen que el cuento no vende, ¿no? Que por eso se edita más novela que cuento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues esa es una decisión que hace años tomó la industria editorial, ¿no? Entonces, y esa voz de la industria editorial nos llegó de España, de Europa. El cuento es primordialmente latinoamericano. Entonces me parece totalmente incomprensible, ¿no? De hecho, yo postulo que escribir escribir un buen cuento es mucho más complicado que escribir una buena novela. La novela te permite irte por la tangente y al final puede resultar una buena novela. Sin embargo, el cuento requiere de precisión y de exactitud, ¿no? Tal como lo conocemos en Latinoamérica, tal como lo escribió Quiroga o Borges o Cortázar, cualquiera de los grandes, ¿no? Y yo soy de esa línea, pues, o sea, yo la novela la quiero mucho, he escrito novela, pero finalmente el cuento para mí es el amor de mi vida. Sí. Quiero aprovechar tu presencia para hablar un poco en la Universidad se entrega la beca Julián Guajardo y la obra ganadora fue Aparte de mí este cáliz. ¿Cuál es tu opinión al respecto de que se esté montando esta obra? No sé si ya la viste. Sí, yo estuve aquí para el estreno, pues Okay, pero yo esperaba que me cayeran tomatazos o algo así, o que hubiera gente arrodillada, no, ahí, o por lo menos que me echaran agua bendita, ¿no? Pues no sucedió nada de eso. Yo estoy encantado, es un grupo de Monterrey con el que he trabajado mucho y que todavía tenemos planes a futuro, que se llama Gorgus Teatro. Yo les digo que son mi grupo de teatro, ¿no? En un buen sentido de mucho cariño, lo cual ellos aceptan, ¿no? Sí. Y estoy yo encantado del trabajo que hicieron. Ellos montaron también Mi Misa Fronteriza, y no solo la llevaron por todo el mundo en presentaciones, ¿no? Entonces, me gusta mucho el trabajo. No lo dirigió Alberto Ontiveros, que es el director principal, sino Manolo Pichardo. Ajá. Y yo le hice comentarios, ¿no?, acerca de lo que yo opinaba. Todavía sentía que había que refinar algunas partes y todavía lo estamos platicando porque se va a seguir montando la película, la obra va a seguirse realizando, ¿no? Sí, ¿y cómo es ver tu trabajo en teatro? ¿Qué sientes? No sé, hay gente, por ejemplo, recuerdo a Elena Garro que le molestaba ver algunas de sus novelas, nunca estaba conforme con los montajes que se hacían. ¿Cuál es tu experiencia? No, a mí me encanta. Yo he tenido puras buenas experiencias con ver en escena mi trabajo, y además es una cosa que yo he venido haciendo. O sea, yo antes de este grupo de Monterrey, yo tenía mi grupo de teatro en Tijuana también, y ellos trabajaron mucho. Entonces la idea de entender lo que uno escribe montado en escena como una traducción se está llevando a otro medio, entonces uno no espera que sea exactamente lo mismo, ¿no? Incluso yo sugiero que se adapte, yo sugiero que se mueva, finalmente la historia que se utiliza como semilla para el montaje escénico es totalmente maleable, y ese trabajo tiene que estar en manos del director y de los actores, y nunca me ofende eso, ¿no? Al contrario, me gusta mucho la idea de que a partir de que yo escribo, ellos encuentren todavía otros hilos que sacar de ahí. Claro. Regresando un poco a la literatura, hace poco veía que en tus redes preguntabas, ¿es cierto esto de que es una polémica también, que los autores mexicanos no leen a otros mexicanos? Pues yo la lancé como una reflexión más que una pregunta, ¿no? Aquí hubo mucha gente que sí respondió. Yo mismo como lector, generalmente me enfoco, mi lectura está como muy dirigida a lo que estoy escribiendo.
¿no? Entonces, por ejemplo, en este libro en particular yo utilizo muchos recursos de metaficción, ¿no? Entonces yo estuve leyendo muchos trabajos de metaficción, tanto de mexicanos como de extranjeros, pues, ¿no? Entonces digamos que la pregunta que lancé o el comentario que lancé, pues iba más bien dirigido como una reflexión a ver qué opinaba la gente, ¿no? Sí. Y qué bueno, me da gusto que la gente tuviera una opinión al respecto, ¿no? Sí. Yo no leo por geografías, ¿no? Yo encuentro material muy valioso entre los escritores mexicanos, pero pues también en otros lados, ¿no? Sí, sí. Quiero hacerte unas preguntas de música, un poco para combinar los dos temas que trato en mi programa, y lo que te preguntaría es, ¿tú recuerdas cuál fue qué fue lo primero que escuchaste hablando de música y dónde, gracias a quién, en dónde te encontrabas? Bueno, lo primero que escuché, eso está como canijo, ¿no? Pero primero recuerdo. El primer disco de 45 RPM que tuve, sí, me lo compró mi mamá y era el disco de los Archies, de Sugar Sugar. Del otro lado venía una rola que se llama Melody Hill. Ajá. Y la recuerdo perfectamente eso, ¿no? Y durante mucho tiempo, porque mi mamá me compraba discos en que venían cuentos, ¿no? Discos de cuentos. Pero este fue como el primero que me compró de música, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño. Ahora, el primer disco que yo compré con mis propios recursos, entre comillas, sería como en 1977. Recuerdo haber comprado el Kiss Destroyer también, que yo creo que sigue siendo el mejor disco de Kiss hasta la fecha. Sí. Y luego de ahí estuve como muy enamorado de Kiss. El disco en vivo y otros como que si los compraba, tuve varios de esos LPs. Y después ya me volví más refinado, entonces ya de Kiss pasé como el Led Zeppelin y entrarle mucho más al rollo rockero, ¿no? Okay. Ahora, la música norteña siempre es la de mi vida, esa es la música de mi madre, entonces siempre la tenía en el radio, en la casa, ¿no? Entonces, si un recuerdo más remoto, pues debe de ser escuchar como los Cadetes de Linares, por ejemplo, ¿no? Toda la música, Ramón Ayala toda la vida me ha acompañado, y por eso es como llegué finalmente a Joan Sebastián, ¿no? Como buen norteño, ¿no? Sí, fíjate que la música norteña para mí es fundamental, ¿no? Sí, sí. Y en estos años o ahora mismo, no sé, ¿eras de ir a conciertos, a recitales? Fíjate que ya no voy tanto a conciertos, pero sí soy mucho de siempre tener música en la casa, y soy como muy ecléctico, ¿no? Sí, depende del estado. Si estoy lavando los platos, hay música específica para lavar los platos, ¿no? Para trapear esa limpieza, pues cumbias, ¿no? Digo, lo que voy a hacer es poner cumbia. Energía. Sí, exactamente. Le entré incluso para un cuento de este libro, le entré a los corridos tumbados, no les puse mucha atención, unos que me gustaron, otros no tanto. ¿Qué opinas de eso? Pues me gusta cuando el artista o el compositor hace un esfuerzo por el trabajo, ¿no? Y se nota la limpieza incluso de la rima, ¿no? Y en ese sentido no me gusta cuando se vuelve facilón, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, me parece que es mayormente facilón, ¿no? O sea, como que todo viene resaltando de una fórmula. Hay un cuento ahí en donde yo metí también una letra como de un reggaetón ahí también, ¿no? Porque digo, pues que esto me resulta muy facilito, ¿no? Sin embargo, el buen corrido tumbado lo respeto, ¿sí? Ahora los temas que se manejan, pues es totalmente otro asunto, ¿no? Yo lo veo desde el lado musical. Sí. Y yo, por supuesto que no creo que deben ser censurados ni los narcocorridos, son expresiones culturales, algunas totalmente compradas, ¿no? Mandadas a hacer y mal hechas, ¿no? Pero ahí hay algunas joyitas, ¿no? Claro. Digo, lo que hizo en los 70s, lo que estaba haciendo Paulino Vargas y componiendo estas rolas que después conocimos con los Tigres del Norte, pues son maravillosas, ¿no? Sí. Y pues esa es música para mí de siempre. Los Broncos de Reynosa con Paulino Vargas, para mí era música casi de iglesia, ¿no? La escuchaba yo con una devoción ferviente. Sí. ¿Y ahorita qué estás escuchando? Digo, no tiene que ser nuevo, sino lo que estás escuchando ahorita. Pues me quedé muy pegado a Joan Sebastián, por lo del elegante Joan,
A mí me gustaba Johann Sebastian desde antes, pues, ¿no? O sea, me parece un compositor extraordinario, ¿no? O sea, si uno lo ve a fondo, dices, ay, qué cosas tan preciosas, y luego bien cursis, pero bien hermosas, ¿no? Sí. Entonces él conectó mucho con mi lado cursilón, ¿no? Que siempre yo lo traigo a la mano, ¿no? Estoy escuchando, yo creo que me voy incluso descubriendo algunas cosas nuevas, pero yo básicamente estoy escuchando siempre lo mismo, ¿no? Que son mis cumbias, mis rolas norteñas y mi rock clásico, ¿no? Regresando al cuento, por ahí escuché en este programa llamado Café Chekhov, ya ves que se especializan en cuentos, en autores de cuentos. Decían que al momento de escribir un cuento tú tenías que no solo contar una historia, sino dentro del mismo cuento contar varias historias, para que digamos el cuento pudiera como amarrar y empezar a funcionar. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, para mí la construcción del cuento es principalmente el trabajo que se hace uno sobre la historia, pero a la vez es la construcción del personaje, ¿no? Entonces yo tengo muchos años dando talleres, ¿no? Y digamos compartiendo la idea que tengo yo de cuento, ¿no? O sea, el cuento para mí es principalmente enfocarse en una historia, ¿sí? Y esa historia es lo que lleva desde un inicio hasta el final. La segunda historia que mencionaba, por ejemplo, Ricardo Piglia, yo no la considero. A mí me parece que la segunda historia se va dando por sí sola y el lector la encuentra. Sí, pero planearla, yo nunca me pongo a planearla. Yo trabajo en una historia que es el eje, ¿sí? Y luego voy construyendo el personaje, ¿no? Y el personaje lo voy llevando a la par de que estoy llevando la historia. Y entonces desde un principio hasta un final, yo creo que es muy evidente en el cuento que le da el título al libro, porque conocemos mucho al personaje, al elegante John lo llegamos a conocer, ¿no? Porque yo estoy aportando, cada vez avanzo la historia y cada vez le aporto y le voy dando algo al personaje para matizarlo, ¿no? ¿Sí? Para que el lector lo sienta suyo, lo sienta como alguien conocido y entonces ese impacto sea mucho más grave del que habíamos hablado, ¿no? Sí. Y cómo en tan pocas páginas o en tan pocas hojas uno se puede cariñar tanto con un personaje. Pues es justamente, o sea, le ves dando elementos, ¿no? Y le ves, digamos que el personaje de ficción es una imitación del ser humano, ¿no? Entonces lo vas a hacer mucho más apegado a esa humanidad, ¿no? Para que tenga algo que decirle al lector, ¿no? Para que el lector lo sienta como suyo. Esto es como fundamental. Y sobre todo si eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, igualmente que tú quieres que el lector se sienta distante del personaje, pues también lo vas a controlar dentro de la historia, ¿no? En ese caso, el del elegante Joan, sí me interesaba mucho que se sintiera muy apegado el lector al personaje. Entonces todo depende mucho de los recursos que estés utilizando o el fin que quieras lograr en el relato. Claro. ¿A qué se debe o por qué consideras que tenemos esa tradición cuentística o cuentista en Latinoamérica? ¿Qué elementos se dan para que seamos tan aficionados a escribir y a leer cuentos? A mí me parece que muchos de los escritores los cuentistas clásicos se forman publicando en periódicos, ¿no? Y a diferencia de los escritores anglosajones, contaban con estas publicaciones espléndidas que te permitían un montón de páginas, ¿no? Para que tú escribieras un cuento. El cuento latinoamericano se fue perfeccionando en espacios muy pequeños, ¿no? En lo que te permitía ahí para el suplemento cultural ahí en la esquinita, ¿no? O quizás un par de columnas nada más en el periódico. Y eso me parece a mí que fue gestando, ¿no? La creación del cuento latinoamericano en su forma más pura, de forma muy corta, ¿sí? Para nosotros no podemos concebir un cuento de 40 páginas, lo cual ya es como la norma. La norma en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Sin embargo, pues un texto de 40 páginas, no sé, pues así como El perseguidor de Julio Cortázar, ni siquiera lo consideramos un cuento, ¿no? Decimos, no, es que es más una novela corta que otra cosa, ¿no? Sí. Nosotros vemos El llano en llamas, por ejemplo, no son unos cuentos pequeñitos, todos cortitos, ¿no? Y es toda una habilidad, es todo un arte poder empezar a crear y inmediatamente cerrar la historia, ¿no? Y es una cosa que yo creo que hemos perfeccionado en Latinoamérica.
y yo he aportado, Claro, yo he claro. aportado mi pequeño grano de arena en Sí, eso. definitivamente. Es como esta historia de Raymond Carver, que y bueno, era una de las eh, los críticos alababan mucho esta habilidad para resumir sus historias. Y luego viene esta polémica, no sé si la recuerdas, en donde el editor era el que quitaba un montón pues de trabajo dentro del cuento, ¿no? Y los resumía así, incluso cambiaba los finales, y había por ahí un cuento que era más extenso y él lo cortaba a la mitad, porque luego salió como la versión completa de esos cuentos, y había cuentos que eran totalmente distintos, ¿no? Sí llegaste a conocer, Sí, digamos, las claro, dos versiones sí, claro de que sí. Carver. Bueno, lo interesante es que nosotros nos enamoramos de Raymond Carver a través del trabajo que había hecho el editor. Ajá. Pero los libros que el editor no trabajó, o sea, los subsecuentes cuentos de Carver aplicaba mucho de lo que el editor había hecho inicialmente, ¿no? Ajá. Entonces eso es creo que fue no fue una traición al escritor porque Carver lo autorizó, pero sí, como Carver creo que creció a partir de esa experiencia, ¿no? Y se convirtió en el escritor que conocemos. Claro, claro. Ya creo que ya cuando él había muerto es cuando sale Catedral, ¿no? Que es la versión definitiva de estos cuentos. Sí, que pues es un gran cuento. Catedral es precioso, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que para mí representa Carver es la evolución de Chekhov, ¿no? O sea, porque Carver, que admiraba mucho a Chekhov igual que yo, pues como que lo evolucionó, ¿no? Y lo llevó y estuvo. Fíjate que es una cosa muy interesante. Me gusta platicar mucho de los libros de Páginas de Espuma, de los cuentos completos de Chekhov. Ajá, sí. Son como 4 o 5 volúmenes y se presentan en orden cronológica. Entonces, si tú lees esos cuentos en orden cronológica, te vas dando cuenta cómo Chekhov iba perfeccionando sus finales, ¿no? Y de ahí mismo, porque esos finales son muy similares a los de Chekhov, o sea, esos finales que te dan, pero a la vez te quitan, ¿no? Entonces el lector tiene que como complementar. El final de Catedral es espléndido, sí, pero tú sabes que no te está dando todo. Y es quizás la maravilla es justamente que Carver se detiene de darte toda la información, ¿no? Sí. Y está el otro caso, no recuerdo cómo se llama este cuento, pero es el del niño que muere, ¿te acuerdas? Que mandan a hacer un pastel y el pastelero está molestando a los papás, pero ellos están en el hospital, les quiere cobrar. Y el cuento es muy distinto porque el final entre uno y otro cambia totalmente. Entonces conocer como que las dos versiones es interesante como lector, ¿no? Ajá, sí. Sí. Ver cómo un Carver muy joven estaba trabajando sus cuentos y un editor muy metiche que aparte muy buen como editor, sí, ¿no? Metió la mano y lo que pudo hacer. Me parece que ver las dos versiones como para enriquece mucho al escritor, sí, como lector, ¿no? Pero ese cuento, ¿recuerdas el cuento de la muerte de Chekhov que hizo? Ahora no me acuerdo exactamente. Las flores rosas amarillas, no me acuerdo, me lo puedes encontrar. El cuento es formidable, ¿no? Está hablando de Chekhov, de las últimas horas de Chekhov, ¿no? Hasta el momento de su muerte, ¿no? Es una cosa tan hermosa. Ya es hermosa la narración en sí, pero el final es así como que dices, ¿cómo puedo hacer esto, no? De una manera tan magistral. Sí. Y pues sí, bueno, que podemos estar hablando de cuentos. Sí, sí. Hablando de cuentistas, dime algunos de tus favoritos, por favor. Bueno, yo por supuesto pongo a Juan Rulfo, pongo a José Arriola como maestros del cuento. Los argentinos, pues como todos, ¿no? Sí, como que dices tú, ay, qué cabrón, estos argentinos están cabrones porque pues ahí tienes, ¿no? Desde que tienes a Aria, tienes a Piglia y luego tienes a Cortázar. Cortázar me parece un cuentista formidable. Como novelista, curiosamente, no me gusta tanto, a pesar de que yo me enamoré de Rayuela como todo buen adolescente y esa adolescencia me duró muchos años. Finalmente son sus cuentos los que son unas piezas magistrales, ¿no? Ya para terminar, Luis Humberto, se nos agota el tiempo, lamentablemente. Yo podría seguir preguntándote de cuento todo el día, pero dime algo, ¿cómo invitarías a la gente a acercarse al último show del elegante Joan? Pues yo creo que sí, yo diría, si quieren leer algo distinto, sí, algo que no tiene la gravedad y el peso de la literatura mexicana, sí, pero tampoco es vacío, yo los invito a leer el último show del elegante Joan. Sí.
Muchas gracias. Luis Humberto, ha sido un placer hablar contigo. Bueno, gracias a ti. Gracias. Y ahora Gracias. fíjate que... Déjame hacer una cosa. Ajá.